Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal, la Iglesia Católica Apostólica Romana. Para quienes no me conocen, soy uno de los apologetas católicos más antiguos en las redes sociales. Llevo ya muchísimos años compartiendo la fe, defendiendo la doctrina y explicando las verdades de nuestra Santa Madre Iglesia. Aquí encontrarás de todo un poco en análisis profundos de temas complejos, reacciones a videos y noticias de actualidad, críticas constructivas y, por supuesto, debates respetuosos, pero firmes, para aclarar cualquier duda. Mi experiencia me ha enseñado a comunicar el Evangelio de una manera clara y directa. Así que si buscas fortalecer tu fe, entender mejor la doctrina católica y tener argumentos sólidos para defenderla, estás en el lugar correcto. Te invito a explorar mis videos, a comentar y, si te gusta lo que ves, a suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos muy buenas noches. La paz del Señor esté con todos ustedes. Estamos transmitiendo en vivo y en directo una vez más. Estamos haciendo pues precisamente un debate muy sui generis, diría yo, incluso por el mismo título. El título se llama ¿A cuántos veremos en el cielo? ¿Será a dos o será a tres personas, dos personas, como ustedes quieran llamarlo? Eso es lo que vamos a tocar el día de hoy. Es un título muy curioso, muy importante y también es un título único, diría yo. Ya para comenzar todo esto, para dar las presentaciones y los tiempos, etcétera, voy a ceder los controles a la hermana Mariela. Mariela, bienvenida, y también a Ricardo Gutiérrez, bienvenido. Mariela va a ser de moderación esta misma noche y pues bueno, los controles son... Amén, muchísimas gracias hermano Boris. Dios le bendiga muchísimo hermano Ricardo, bienvenido. También saludo a los hermanos del canal de Pablo Mendieta, Palabra de Dios, y a los hermanos del canal de Boris Soto. Dios lo bendiga grandemente. Bueno, en esta noche se va a debatir a cuánto veremos en el cielo. La dinámica de este debate es 1 minuto para presentarse, 10 minutos de exposición, 7 minutos de refutación, de contrarrefutación y 3 preguntas a cada uno. Y el formato de las preguntas es pregunta, respuesta y contrarrefutación. Así que esa es la dinámica, así que ¿están los dos de acuerdo? Sí, totalmente. Bueno, en esta noche va a tener el honor de comenzar el hermano Ricardo con 1 minuto de presentación. Hermano Ricardo, puede iniciar. Mi nombre es Ricardo Gutiérrez. En estos momentos no pertenezco a ninguna denominación. Vengo a defender que en el cielo veremos a dos, con el contexto y los textos que ya están organizados. Mi canal es Invicto, el destructor de las mentiras religiosas. Esa sería, vivo en Santiago de Chile. Esa sería mi presentación. Amén. Muchísimas gracias, hermano Ricardo. Hermano Boris, su presentación, por favor. Creo que sí, muy buenas noches tengan todos ustedes. Mi nombre es Boris Soto, pertenezco a la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Para mí es un placer, es un honor el poder defender la doctrina de la Iglesia Católica, que es lo que sostiene, que es lo que defiende, y también decirles que estoy hablándoles desde América del Sur, desde Bolivia, desde el corazón de Sudamérica. Para mí es un gusto siempre tenerlos aquí conmigo, no solamente a los panelistas, sino también a todos los que están comentando ya desde fuera del panel. Muchísimas gracias nuevamente a Mariela por la moderación y también gracias al mismo Ricardo Gutiérrez por hacer presencia como un debatiente en este mismo debate. Amén, muchísimas gracias, hermano Boris. Bueno, quisiera aclarar que,
no se debe interrumpir. Cuando uno habla, el otro tiene que tener su micrófono apagado y a la hora de las preguntas y durante este debate, por favor, que no haya interrupciones. Así que, sin más que decir, comienza el hermano Ricardo con sus 10 minutos de exposición. Nos manejamos con cronómetro, así que ni bien inicia hermano Ricardo, yo le doy play y cuando se cumplen los 10 minutos yo hablo por el micrófono avisándole que se acabó su tiempo. Ya, ok. Empiezo entonces. Sí, puede comenzar. Ya, el título acá mismo yo le puse ¿a cuánto veremos en el cielo? Daniel 7:9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyas vestiduras eran blancas como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Entonces vemos aquí que se sienta el anciano de días. Daniel 7:10. Un río de fuego procedía y salía delante de él, y millares de millares le servían, y millones de millones asentían delante de él. Y el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Aquí vemos que en el 7:9 se sienta el anciano de días. En el 7:10 se sienta el juez. Y acá vemos en Juan 5:22, dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dio al Hijo. Entonces aquí estos dos textos están mal interpretados. Hay algunos que interpretan que el anciano de días es el mismo juez que se sienta, pero vemos que no es así. Daniel 7:13, miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Vemos que todo esto sucede en el cielo, ¿ya? Si vemos el contexto de Daniel, todo el contexto de Daniel, en ningún lado en el cielo se muestran a 3 o a 1, solamente a 2, así como en Apocalipsis. Ahora Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre, delante de sus ángeles. Bueno, esto es obvio que todo esto sucede en el cielo. Vemos que el Hijo no confiesa el nombre del que venciere delante de alguien más, solamente de los ángeles. Pero los ángeles no se podrían tomar como un tercero, ¿ya? Apocalipsis 3:12, al que venza, haréle columna en el santuario de mi Dios, y fuera de ningún modo saldrá ya, y escribiré sobre él el nombre de él, Dios de mí, o mi Dios, y el nombre de la ciudad del Dios de mí, o de mi Dios. La Nueva Jerusalén que baja del cielo. Es obvio que no se puede tomar la Nueva Jerusalén como un tercero. Después sigue diciendo del Dios de mí o de mi Dios. Y el nombre, mi nombre nuevo. Entonces vemos que en la frente, ¿cierto? Esto va a suceder todo en el cielo. Se va a poner el nombre del Padre y del Hijo, ¿ya? De dos. Apocalipsis 3:21, al que venciere le daré le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo me vencí y me he sentado con mi Padre en su trono. Seguimos viendo a dos. Apocalipsis 5:12, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Apocalipsis 11:17, diciendo estamos dando gracia y
a ti, Señor, el Dios, el Todopoderoso, el que estás siendo y el que está siendo, y porque has recibido el poder de ti grande y reinante. ¿Ya? Apocalipsis 5:13. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Seguimos viendo que en el cielo son mencionados dos, reciben honra, gloria y alabanza, dos. Apocalipsis 5:14, y las cuatro criaturas vivientes estaban diciendo amén, y los ancianos cayeron y adoraron. ¿A quién? A los ya mencionados. ¿A cuántos mencionaron? A dos. Esto sucede ¿en dónde? En el cielo. Apocalipsis 6:16. Y decían a los montes y a las peñas, caer sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y delante de la ira del Cordero. Entonces, otra vez vemos que aquí la ira no es solo de uno, no es de tres, de dos solamente. Apocalipsis 6:17, pues llegó el día grande de la ira de ellos, ¿de quién? De los dos mencionados. Apocalipsis 12:10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo o Mesías, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Bueno, aquí seguimos viendo ya el contexto, que veremos a dos, no a uno ni a tres. Apocalipsis 14:1. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Otra vez seguimos viendo el contexto, que no solo veremos a dos en el cielo, sino que en la frente de estos 144,000 el nombre del Padre y del Hijo. Apocalipsis 14:4. Entonces son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Apocalipsis 21:22. Dice, y santuario no vi en ella, porque el Señor Dios, el Todopoderoso, el santuario de ella es, y el Cordero. Entonces es obvio que aquí seguimos viendo a dos en el cielo, al Padre y al Hijo. Apocalipsis 21:23, la ciudad no tenía necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Seguimos viendo a dos. Apocalipsis 21:1, que sea 22:1. Y mostró a mí río de agua viva, río de agua de vida, resplandeciente como cristal, saliendo fuera del trono del Dios y del Cordero. Seguimos viendo a dos. Apocalipsis 22:3. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Aquí vemos que el trono del Padre y del Hijo podremos ver en el cielo. No hay un trono de un tercero. Yo creo que hasta aquí ya los textos que muestran
veremos a dos en el cielo. La revelación del futuro, ¿cierto? El cielo lo vemos en Daniel y en Apocalipsis. Y como Apocalipsis y Daniel son la misma revelación, en Apocalipsis hay más revelación que en Daniel, pero en ningún se ve que muestren a dos, que sea a dos, disculpen, a tres, tampoco a uno, sino solamente a dos. ¿Cuánto me queda? 1 minuto, hermano. Ya, bueno, yo creo que cerraría con esto, que el contexto general de Daniel y Apocalipsis muestra a dos, que veremos a dos en el cielo. Esa sería mi participación. Amén. Muchísimas gracias. Bueno, ya terminó su tiempo también. Así que, hermano Boris, puede iniciar con sus 10 minutos. Ni bien inicie. Claro que sí, adelante. Bueno, la Santísima Trinidad. Todo lo que el mismo Ricardo venga a decir acá simplemente es para negar la Santísima Trinidad, y lo sabemos nosotros explícitamente. Pero la Santísima Trinidad es una creencia del cristianismo desde la misma fundación del cristianismo, es decir, desde que el mismo Señor Jesucristo les enseña ese mismo misterio. Nosotros vamos a definir primero la Santísima Trinidad, o sea, se define como un solo Dios que existe eternamente en tres personas distintas: Padre, primera persona; el Hijo, el Señor Jesucristo, quiere decir segunda persona; y el Espíritu Santo. Son tres, por eso se llama Trinidad, o Santa Trinidad, o Santísima Trinidad. Cada una de estas mismas personas, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cada una es plenamente divina, pero compartiendo una sola esencia divina. Esto es algo muy importante. Solamente hay un solo Dios, es decir, una sola esencia divina, pero hay tres personas distintas compartiendo esta misma esencia divina. Eso es lo que sostiene precisamente la Santísima Trinidad. Acá nuestro gran amigo, Ricardo, te está presentando lo mismo, pero solamente con dos personas distintas. Dos personas, digámoslo así, Padre e Hijo, pero deja a un lado el Espíritu Santo. Es decir, allá arriba, cuando nosotros lleguemos al cielo, o los que lleguen al cielo, precisamente van a ser los que van a ver, te dice el mismo Ricardo, y está seguro de aquello, que solamente hay dos personas divinas en el cielo. Solamente hay dos personas. Lamentablemente, el contexto bíblico es totalmente apabullante cuando reconoce a tres. Y vamos a ver desde el mismo Antiguo Testamento, en Isaías capítulo 6, versículo 1 al 3, la visión del mismo trono celestial, lo que también Ricardo hablaba. Yo también te voy a hablar del mismo trono celestial. En Isaías capítulo 6, versículo 1 al 3, de la versión revisada, la cual tiene el mismo Ricardo ahí en sus manos y reconoce como Biblia, la que está agarrando en sus manos, de la 1960, dice de esta manera: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre el trono. Ahí está, eso es lo que te leí, el mismo, digámoslo así, el mismo Ricardo. Dice, vi sentado un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Encima de él, escuchan, estaban serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. El uno al otro daba voces, diciendo, escuchen esta parte: Santo, Santo, Santo. 3 veces santo. No solamente decía santo, santo, no, decía santo, 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 Yahvé de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su propia gloria. Esta visión profética muestra a los mismos serafines proclamando precisamente la Santísima Trinidad, es decir, con este mismo triple santo: santo, santo, santo. Si nosotros veamos solamente a 2, simplemente mencionaría santo el Padre y santo el Hijo. Pero ¿por qué dice santo, santo, santo? 3 veces santo. Dios es santo, 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 la Santísima Trinidad. En Génesis capítulo 1, versículo 26, vamos a ver la pluralidad divina. Dice en Génesis capítulo 1, versículo 26, y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. El uso plural, hagamos, sugiere la misma presencia plural de la misma deidad, estableciendo las bases para la misma comprensión trinitaria de la comunidad divina celestial. Vamos a ir al Nuevo Testamento rápidamente, porque solamente tenemos 10 minutos. Primero Corintios capítulo 13, versículo 12, dice, de la misma Reina Valera, dice: ahora veo por medio de un espejo, oscuramente, mas entonces
entonces verá cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como soy conocido, te dice. Bueno, aquí nosotros vemos que el apóstol San Pablo establece claramente la esperanza de ver a Dios cara a cara en el cielo, implicando también una visión directa y completa de la misma deidad. Cuando te habla el mismo Dios y te dice, ustedes me verán cara a cara, se refiere precisamente a esa misma naturaleza divina, es decir, me van a conocer en plenitud de Dios. Ahora, en primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, ver a Dios como es, esto se refiere en el versículo 2 del capítulo 3 de Primera de Juan, de la misma Reina Valera, dice de esta manera: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, ahí está, Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Esta cita promete explícitamente la visión beatífica de Dios y en su misma naturaleza divina. Recordemos que todas las mismas palabras de la misma Biblia te hablan de la naturaleza divina y de la visión beatífica de Dios cuando nosotros estemos en el cielo. En realidad nosotros no lo vamos a ver con los ojos terrenales, lo vamos a ver con la plenitud de los ojos, precisamente ahí en plenitud. ¿Qué te digo? Que nosotros estemos ahí, por eso se llama visión beatífica, no se llama visión ocular, no, eso no es visión beatífica de Dios. Ahora, Apocalipsis capítulo 4, versículo del 2 al 6, la visión del mismo trono. A ver, vamos a ver, Apocalipsis capítulo 4, versículo 2 al 6 dice: al instante estaba yo, escuchen, al instante estaba yo, primero, ¿qué cosa? Lo que acaba de excluir el mismo Ricardo Gutiérrez. Ricardo Gutiérrez decía que en la visión de Apocalipsis solamente se mencionaba 2, pero vamos a ver que se menciona 3. Dice, al instante estaba yo en espíritu. Otra vez, en espíritu. Y aquí un trono estaba puesto en el cielo, y sentado en el trono, uno era semejante al aspecto a la piedra de jaspe y de cornerol, dice. Y había alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto a la vista de la piedra de esmeralda. Del trono salían relámpagos y truenos y voces. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Otra vez, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Aquí nosotros estamos viendo precisamente que esta misma visión no dejaba a un lado, ¿qué cosa? El Espíritu Santo, que es el mismo Dios. No dejaba precisamente a un lado la visión del Espíritu Santo. El mismo Juan veía el Espíritu Santo allá en el cielo, lo que el mismo Ricardo no reconoció en su cita que dio en el mismo Apocalipsis. En ninguna parte te va a decir que solamente son 2, porque aquí ya tenemos un versículo entero dedicado al Espíritu Santo y que el mismo Juan veía también al Espíritu Santo. Ahora, vemos que Juan presentó 2, con lo que yo estoy presentando la visión de Juan al mismo Espíritu, vemos que hay 3. Apocalipsis capítulo 5, versículo 6, el Cordero en el mismo trono. Apocalipsis 5, 6 de la Reina Valera dice: y me di cuenta de que entre el trono, con los 4 seres vivientes y los ancianos, estaba de pie un Cordero, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos. Son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Otra vez te dice explícitamente y te habla del Espíritu de Dios, es decir, este mismo Espíritu que no tomaba en cuenta el mismo Ricardo Gutiérrez. En Mateo capítulo 28, versículo 19 dice la gran comisión trinitaria, y esto es algo que va a tener que luchar el mismo, Ricardo Gutiérrez, porque en todas las Biblias estas partes están con mayúsculas, separados también por comas y separados por el artículo kai y unidos también por ese mismo artículo. Dice de esta misma manera: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre de ¿quién? Del Padre, 1, del Hijo, 2, y del Espíritu Santo, que son absolutamente 3. Son 3, no son 2, Ricardo. Y ahí vemos pues el reconocimiento de la Santísima Trinidad. No solamente 2, sino son 3. La doctrina católica de la visión beatífica, la definición de la visión beatífica de la Iglesia Católica define como visión beatífica, visio beatífica, como la contemplación directa, inmediata e intuitiva de la misma esencia divina en el cielo. Es decir, nosotros vamos a ver la esencia divina allá arriba. Esta doctrina, definida infaliblemente por el mismo Papa Benedicto XII en 1333 en la Constitución Benedictus Deus, te dice y establece que los mismos justos verán a Dios cara a cara en su esencia divina. Esto es la visión beatífica, no es la visión terrenal que nosotros tenemos, sino que nosotros vamos a poder ver beatíficamente, vamos a poder ver en su esencia divina al mismo Dios. El Benedictus Deus de 1336 dice de esta manera: definimos que según la común disposición de Dios, las almas de todos los mismos santos ven realmente y claramente
claramente al mismo Dios uno y trino, a las tres personas, a la esencia divina, con la visión intuitiva cara a cara, de tal modo que siendo ellas vistas por Dios, gocen de Dios. O sea, cuando nosotros estamos viendo, cuando te habla de ver de cara a cara, es la misma visión beatífica, es decir, ver en su esencia divina, ver en esencia significa, ¿no? El Catecismo de la Iglesia Católica, en el artículo 12, en el artículo también 1019, en 1065, el artículo 12 dice: el cielo es la vida perfecta con la Santísima Trinidad, una comunión de vida y del amor con Dios, con la Virgen María, los ángeles y todos los bienaventurados. Recordemos que en el mismo trono de Dios no solamente estaba viendo el mismo, ¿qué te digo? El mismo Juan estaba viendo solamente una persona o dos personas, sino también estaba viendo otros seres también juntamente al mismo trono. Ahora, la visión beatífica de Dios, en la cual Dios se manifiesta de modo inagotable a los mismos elegidos, será la fuente inmensa de la felicidad, de paz y de comunión mutua, te lo dice en el artículo 2. Santo Tomás de Aquino, hablándote un poquito de lo que es pues la visión de la misma teología. Mira que me apoya a mí y no le apoya al mismo Gutiérrez, ¿qué te digo? Ricardo Gutiérrez. La Suma Teología, cuestión número 3, artículo número 8 te dice explícitamente: la visión beatífica es la visión de la esencia divina que trasciende toda capacidad natural de entendimiento criado. Es un don sobrenatural, o sea, no es natural. El mismo Ricardo está confundiendo la visión beatífica con un don sobrenatural. La visión beatífica de Dios es un don sobrenatural, no es algo natural. Es decir, no lo ves con tus ojos terrenales, lo ves con una visión sobrenatural. Termino con esto. Dice: otorgado por Dios a los bienaventurados en el cielo. Ok, adelante. Amén. Muchísimas gracias, hermano Boris, por su exposición. Ahora continúa el hermano Ricardo con su contrarrefutación. 7 minutos, hermano Ricardo. Puede iniciar. Ni bien inicies, yo le doy play al cronómetro y va contando los 7 minutos. Ya. Empiezo. Dice lo que viene acá a decir es para negar la Santísima Trinidad. Bueno, ese no es el tema. Después dice Padre, primera persona, el Hijo, segunda persona, el Espíritu, tercera persona. Tampoco eso es el tema, no sé por qué tocó eso. La Santísima Trinidad, yo estoy presentando lo mismo, dice él, que estoy presentando lo mismo, pero dos personas. Tampoco es el tema. El contexto bíblico es apabullante. En él está la Santísima Trinidad, algo así dijo. Bueno, tampoco es el tema. Es cuántos veremos en el cielo, y es obvio que hay que presentar los textos. No me recuerdo haber escuchado algún texto en donde mencione a 3, que Juan haya visto a 3, que Daniel haya visto a 3. Después dice: en el año que vi sentado, dice en el año del rey Usías. En ese texto claramente no muestra a 3, sino que dice santo, santo, santo 3 veces, pero también hay otros textos en donde dice tierra, tierra, tierra. Entonces no por eso hay 3 tipos de tierra. Hay otros textos que también mencionan otras palabras 3 veces, no por eso quiere decir que hay 3 cosas hablando en el texto. Después menciona Génesis 1:26, dice eso de hagamos, requiere, ahora veremos en parte, aquí habla de que realmente no lo entendí, porque acá en Génesis 1:26 dice hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, pero eso está sucediendo en la tierra, ¿cierto? Cuando Dios hace al hombre. Entonces el tema tampoco es ese. Después dice ahora veremos en parte y veremos cara a cara a Dios. Después dice amados, ahora somos hijos, en parte vemos, pero ese tampoco era el tema. Después dice que veremos la visión beatífica, pero no veo el texto en donde diga algo así y que veremos a 3. Entonces yo creo que no
no es por desmerecer a mi oponente, pero no se ha centralizado en el tema. Después dice, habla de que en Apocalipsis habla de los 7 espíritus, pero entonces ¿acaso son 7 espíritus? Entonces, ¿a cuántos veremos en el cielo? ¿A 7? ¿O a 3? ¿O a 2? Entonces tampoco creo que es parte del tema. Después dice, fuera en el Espíritu Santo, en ninguna parte hay en donde dice que veremos a 2, dice él. En la misma visión de Juan, veremos a 3. Hasta ahora, bueno, creo no presentó texto en donde Juan o Daniel muestre que veremos a 2. Los espíritus de Dios que son enviados. Habla de los espíritus de Dios que son enviados por toda la tierra. Tampoco es el tema. Y yo preguntaría, ¿acaso eso indica que veremos a 7 espíritus? Después dice acá, por tanto, id y hacer discípulos y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero aquí el Hijo de Dios, si supuestamente hubiese dicho eso, lo está diciendo en la tierra, no en el cielo. Tampoco es el tema. Yo podría decir que este texto hay un agregado, ¿ya? Por muchos textos que yo tengo que indican que se agregó eso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tampoco es el tema. Después dice, nosotros veremos a 3 en el cielo. La esencia divina podremos ver beatíficamente a Dios, pero tampoco es el tema y no veo el texto en la escritura. Después dice, ven a 3 en forma... que veremos a 3 en forma instituida. Se me fue la palabra. Instituido. Ya, no puede. Instituida. Entonces, también dice que en forma beatífica, pero no veo eso en la escritura. Sigue diciendo después que no solamente veremos a Dios, sino también a otros seres. Tampoco es el tema. Prácticamente eso no lo tocó, dice él, sino la escritura es una don. Que la escritura es un don sobrenatural, o la visión beatífica es un don sobrenatural. Creo que eso fue lo último que dijo, pero no veo los textos en donde diga que veremos a 3 para analizarlos, ¿ya? En Daniel o en Apocalipsis. En cambio, yo di los textos de Daniel, Apocalipsis, en donde claramente se ven a 2, no a 3 ni a 1. Y fueron 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 textos en total. 12 textos que él debió haber, o bueno, ahora le tocaría a él enfrentarse a eso, a los textos que yo he dado. ¿Cuánto me queda? Un minuto, hermano. Ya. Bueno, creo que ya abordé todo lo que él dijo. No alcancé a escribir todo, traté de escribir lo que más pude, pero en ningún momento yo vi que él enfrentara el tema, que diera los textos en donde mostrara a 3. Bueno, hasta ahí nomás lo dejo. Amén. Muchísimas gracias, hermano Ricardo. Ya terminó sus 7 minutos de contrarrefutación. Hermano Boris, tiene 7 minutos. Y bien, inicie. Adelante, sí. Bueno, nosotros estamos viendo al mismo Ricardo no tener en claro
la postura de la Iglesia Católica y no tener en claro pues la postura del mismo cielo. Cuando se habla del cielo es otro estado en el cual nosotros vamos a estar, no es el estado terrenal. Posteriormente también vamos a hablar que el mismo Señor nuestro Dios nos enseñaba precisamente que la visión allá en el cielo iba a ser la visión de la misma esencia. Ese es el punto, Ricardo. Y cuando nosotros vamos a ver la visión, o sea, es decir, la esencia de Dios, es otro tipo de visión, es algo sobrenatural, no es algo natural. Es decir, tú estás confundiendo algo natural con algo sobrenatural. Esa es la gran confusión del mismo Ricardo Gutiérrez, por eso es que en este debate anda total y completamente perdido en ese mismo sentido. Es decir, nosotros vamos a ver de una manera sobrenatural. Todos los textos que hablan precisamente de Dios, te dice que nosotros vamos a ver a Dios en su esencia. Es decir, ahí te pone la misma palabra Dios. Y cuando habla precisamente de Dios, es de la esencia divina que Él precisamente tiene. Entonces, vamos a ver que la Santísima Trinidad se ve en plenitud en el mismo cielo. Nos decía que nosotros no habíamos abordado el mismo capítulo de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 10, pero lo habíamos dado a conocer, o mejor dicho, lo habíamos refutado también con otro texto del mismo Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 5, versículo 6, que te hablaba que también el mismo Juan veía al mismo Espíritu Santo. No solamente veía lo que es precisamente al Padre y al Hijo, sino también veía qué cosa al Espíritu Santo allá donde, en el mismo cielo. Por lo tanto, el mismo Ricardo Gutiérrez está totalmente refutado en ese mismo sentido, porque Juan sí vio el mismo Espíritu Santo. Ahora, vamos a ver un poquito más sobre la visión beatífica. Ya le explicábamos, es ver cara a cara a Dios en su esencia divina, porque se llama Dios, deidad. Eso es precisamente hablar de la esencia divina, no de las personas distintas. Cuando nosotros hablamos personalmente, hablamos en una manera teológica, no estamos hablando en una manera total y completamente natural, porque a Dios verdaderamente aquí en la tierra, es decir, al mismo Padre, no se ha hecho carne en esta misma tierra el mismo Padre, sino que ha sido el Hijo quien se ha hecho carne. Por lo tanto, no podríamos saber ni siquiera quién es Dios si nosotros tuviéramos solamente los ojos naturales, en el sentido del Padre. No lo conoceríamos con los ojos naturales. Sin embargo, nosotros lo conocemos por esa misma idea de la visión beatífica, es decir, que Dios es la esencia de precisamente esta misma Santísima Trinidad. Te había dado el mismo Santo Tomás de Aquino, que me apoyaba explícitamente a mí. Ahora vamos a ir a ver a tus mismos, o mejor dicho, a otros del otro lado, es decir, de los mismos protestantes, a quienes apoyan. Y Martín Lutero dice de esta manera, Martín Lutero hablando sobre la misma Trinidad, dice: la fiesta de la Trinidad nos enseña que toda la Trinidad se vuelca hacia nosotros para ayudarnos contra el pecado, la muerte y todas las aflicciones. Lutero sobre la misma visión beatífica, es decir, sobre la misma visión celestial. Hablemos ahora del cielo. Tú me decías que yo no abordaba este mismo tema. El mismo Martín Lutero, hablándote de la misma sola escritura, porque el mismo Martín Lutero aboga a la sola escritura, es decir, todo lo que va a decir Lutero está en las escrituras según el mismo Martín Lutero, y dice de esta manera: el cielo es estar con Cristo, ahí está. Donde está Cristo, allí está la vida, allí está el reino, allí veremos, ahí está en el cielo, te dice, allí veremos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en una comunión perfecta. Te lo dice explícitamente Martín Lutero. Juan Calvino, también en los Institutos de la Religión Cristiana, libro 1, capítulo 13, te dice de esta manera: en el cielo, cuando seamos llevados, ahí está, en el cielo, cuando seamos llevados a contemplar la gloria de Dios, conoceremos más plenamente que las Escrituras, escucha, que las Escrituras no mienten al testificar de un solo Dios, y sin embargo reconoceremos en este mismo Dios la distinción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No te hablan precisamente de dos personas solamente, te hablan de ¿qué? De la Santísima Trinidad. En los Institutos también de la Religión Cristiana, en el libro 1, en el capítulo 13, versículo 7, dice de esta manera: los cielos, dice, declaran la gloria de Dios, y el firmamento muestra la obra de sus manos. En la vida venidera seremos hechos aptos para contemplar esta gloria divina directamente. En la manifestación contempla las tres personas de la Santísima Trinidad. Te lo dice explícitamente el mismo Martín Lutero, el mismo, digamos, Juan Calvino, ya te hablan precisamente de esto. No solamente es la visión del catolicismo, sino también es la visión del protestantismo. ¿Dónde queda el mismo Ricardo? Simplemente como algo que ya se ha condenado hace mucho tiempo atrás. Es decir, en los mismos primeros siglos, a lo que está presentando el mismo Ricardo se le llama, creo,
la dualidad. A eso ya se le condenaba ya desde los mismos primeros concilios. Por eso principalmente se ha hecho la Santísima Trinidad. Y precisamente en el Concilio de Nicea se ha declarado al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. Ya en los primeros siglos ya se había refutado esta misma gran herejía. Por lo tanto, Ricardo simplemente viene a desempolvar esta tremenda herejía. Se agarra de una herejía, la dualidad, el dualismo del mismo Ricardo Gutiérrez. Sin embargo, esto ya ha sido refutado, vuelvo a repetir, por la Iglesia cristiana. Esta Iglesia cristiana que ha permanecido durante todos estos mismos siglos. No había en el siglo XV, en el siglo XIV o en el siglo XIII alguien que sea dualista. Si era dualista, era herético. Por lo tanto, el mismo Ricardo Gutiérrez es herético. La teología de la Reforma contemporánea. Luis, vamos a hablar un poquito de lo que es, pues, ¿qué te dice? Luis Bekov, ¿qué es lo que te dice? En la teología sistemática, dice, la visión beatífica, escucha, será la contemplación directa y perfecta de Dios. Mira, tus ojos no pueden ver esa perfección de Dios. Aquí en la tierra nosotros no podemos ver esa perfección de Dios. Cuando nosotros decimos vamos a ver a Dios en el cielo, estamos hablando de otra visión, la visión beatífica, es decir, nosotros vamos a ver en esencia a Dios. ¿Cómo tú puedes ver la esencia de Dios a través de tus ojos? No la puedes ver porque tus ojos son imperfectos. No hay precisamente una complementariedad. No concuasan precisamente tus ojos imperfectos con la visión perfecta de Dios. Es decir, nosotros tenemos que ver a la perfección a Dios porque allá arriba también vamos a ser perfeccionados, te lo dicen las Sagradas Escrituras. Es decir, tenemos que tener una visión perfecta de lo que es la esencia de Dios. Y te dice explícitamente, la visión beatífica será la contemplación directa y perfecta de Dios en su esencia divina, incluyendo el conocimiento intuitivo de las tres personas de la Trinidad. Esto constituye la felicidad suprema de los redimidos. Te lo dice explícita, literal y textualmente. Entonces, yo me estoy basando no solamente en las Sagradas Escrituras, que ya te había dado bastantes y ya te había refutado en los primeros tiempos. Me he basado también en la teología, me he basado precisamente en la diferencia que tú das de la visión carnal y natural sobre la visión sobrenatural y la visión beatífica de Dios. Es algo total y completamente distinto. Allá en el cielo es otro estado, aquí en la tierra es otro estado. Por eso se llama iglesia triunfante, iglesia militante. Esto son cosas que son total y completamente básicas. Creo que ya ha llegado mi tiempo, hermana. Sí, ya acabó su tiempo. ¿O no? Okay. Se acabó su tiempo. 7 minutos y 43. Se pasó un poquito. Muchísimas gracias, Boris, por tu contrarrefutación. Bueno, ahora entramos a la ronda de preguntas, que son preguntas, respuestas y contrarrefutación. Así que, hermano Ricardo, tiene su primer pregunta para hacer. 1 minuto para preguntar. Ya. Según Daniel, los textos que ya nombré, ¿me podría usted mostrar dónde Daniel ve a 3? Hermano Boris, puede responder. 2 minutos. Claro que sí, hay bastantes pasajes de Daniel aludiendo pues a la pluralidad de Dios. Lo llama Elohim, lo llama precisamente esas potencias, y vemos esa pluralidad de Dios. Pero jamás te va a decir solamente existen dos personas. Eso fue un desarrollo teológico posterior. Eso es parte del cristianismo, es la médula espinal del cristianismo. Por eso el mismo Señor Jesucristo te enseñaba de esto y te decía, lo que antes veían en velo, es decir, conocían que había muchas personas, pero no conocían cuántas personas habían en realidad, en sí, a ciencia cierta. Ellos veían solamente un mensaje con velos. Eso te lo dice explícitamente. Para eso yo me voy a agarrar para todo lo que yo estoy diciendo en los comentarios del Antiguo Testamento de Gerald O'Collins, SJ. Dice de esta misma manera, el consenso académico establece que la visión beatífica incluye la contemplación de todas las personas divinas. Ahí está. Los teólogos contemporáneos, dice, desde Tomás de Aquino, escucha, hasta los autores modernos, mantienen que en el cielo experimentamos la presencia completa de la Trinidad. También te dice Paul O'Collins, te dice en la Trinitarian Theology
Today dice de esta manera: la tradición teológica universal enseña que en el cielo celestial seremos capaces de experimentar la presencia de 3 personas de la Trinidad, cada una manifestando plenamente su naturaleza divina. En este caso, nosotros nos estamos sujetando no solamente en el estudio o en la interpretación que nosotros te estamos dando con Elohim, con potencias, con mi Señor, con mis señores, etcétera, con ellos, con hagamos al cielo, hagamos al hombre, etcétera. No solamente con nuestra interpretación, que tal vez tú lo puedes decir está sesgada, sino te estoy dando la interpretación también de estos grandes eruditos que te van a decir que tú te estás equivocando, Ricardo. Ahora yo también te devuelvo acá: ¿por qué agarras una herejía que ya ha sido refutada hace mucho? Muchas gracias. Hermano Ricardo tiene 2 minutos para su contrarrefutación. Creo que no pudo dar el texto, no pudo mostrar en Daniel nada, y él sigue repitiendo una y otra vez que es una herejía, que es una herejía. Yo creo que tendríamos que decirle a Daniel que lo que él está presentando en sus cartas es una herejía. A ver si es que, no sé, pero por lo menos no me dio ningún texto, no me dio ninguna respuesta. Tal vez no entendió la pregunta, no sé, no entiendo por qué insiste en lo mismo, pero no puede dar los textos que muestren lo que él viene a defender, porque el título es si veremos a 2 o 3 en el cielo, pero él insiste en irse para otro lado, ¿ya? Tomar otros argumentos que no tienen nada que ver con el título del tema. Entonces yo creo que esa sería mi contrarrefutación. No vi nada que refutar, solo patrística y no sé qué más. Eso. Amén. Muchísimas gracias, hermano Ricardo. Boris, ¿tenés tu primera pregunta? 1 minuto. Claro que sí. ¿En dónde dice, en qué parte de la Biblia? Solamente, no te digo yo, Daniel, no te voy a decir Juan, no te voy a decir Mateo. Te voy a preguntar así textualmente acá. ¿En qué parte de la Biblia dice no hay 3 personas divinas, solamente 2? ¿Dónde dice eso? ¿Dónde especifica que solamente hay 2 personas divinas? Es decir, solamente hay 2 personas. Solamente hay 2 personas a las cuales reconoce la Biblia. ¿Dónde dice la Biblia? Solamente nosotros tenemos Padre e Hijo, y esas solamente, la palabra solamente es precisamente lo que te exijo. Solamente, porque tú dijiste así en tu exposición, aquí vemos que solamente la Biblia dice que hay solamente 2 personas divinas. ¿Dónde dice ese versículo? ¿Dónde se encuentra ese versículo que dice solamente hay 2 personas? Solamente hay 2. Podría ser más específico porque no hizo más de una pregunta. Ok, ¿dónde dice, lo voy a cortar, dónde dice en toda la Biblia solamente hay 2? ¿Dónde está la frase solamente hay 2? Solamente hay 2. ¿Dónde está esa frase? Solamente veremos a 2. 2 minutos, hermano Ricardo. Ya, yo creo que está en donde mismo dice solamente hay 3. No está ese texto, tampoco está el texto en donde dice solamente hay 3. Pero los textos son claros, ¿ya? Son claros. Daniel vio a 2. Juan el apóstol vio a 2. Entonces, eso. Amén. Hermano Boris puede dar su contrarrefutación. Muchísimas gracias. Claramente ha reconocido el mismo Ricardo Gutiérrez que simplemente su interpretación. Y déjame decirte que tu interpretación, la cual tú tienes, está totalmente sesgada y no lo vamos a tomar en cuenta cuando tenemos bastante academia que me respalda a mí. Es decir, la interpretación que yo tengo, que en esos textos se habla de la Santísima Trinidad, es más contundente que tu presentación. Es decir, tú me estás presentando tus opiniones simples y llanas. Es decir, a mí me parece que ahí dice que solamente hay 2. Tú mismo acabas de reconocer que no hay Biblia para que defiendas que solamente hay 2. Lo acabas de decir. Yo te estoy diciendo que la Iglesia ha definido la Santísima Trinidad. Y precisamente esta interpretación, como tú quieras llamarla, lo ha hecho la Iglesia cristiana.
no la iglesia herética. La iglesia herética en esos mismos tiempos ha sido totalmente refutada y rechazada dentro de lo que es el marco de la cristiandad. Tú estás abrazando una herejía. Por lo tanto, por eso es que no hay nadie quien te respalde a tu propia interpretación. En cambio, yo me voy con el mainline cristiano, es decir, con la misma línea de pensamiento cristiano. Los mismos eruditos, tanto protestantes, católicos, ortodoxos, etcétera, van a reconocer que yo estoy en lo cierto. O sea, toda la cristiandad reconoce que precisamente Boris Soto está en lo cierto. Pero a Ricardo Gutiérrez, toda esa misma cristiandad le va a decir estás en lo incorrecto. Y Ricardo Gutiérrez se va a aferrar a lo que él mismo piensa. Y eso no es ser honesto. Hay que ser honesto con la misma interpretación correcta. Y la interpretación correcta la tenemos nosotros. No se escucha. Está el micrófono cerrado. De la moderadora. Hermano Ricardo tiene un minuto Ahora para sí, preguntar su segunda. Ya. Voy a tratar de no atacar a mi oponente porque no creo que eso sea honesto. ¿Ya? Voy a hacer las preguntas según los textos. Por lo menos en Apocalipsis 5, 13 y 14, ¿cierto? Vemos, dice, al que está sentado y al Cordero, oí decir, sea la honra, la gloria, alabanza, el imperio, el honor. Entonces, según ese texto, ¿cierto? ¿A cuántos en el cielo se adora? Es obvio que se les ve, por eso se les adora. ¿A cuántos? Esa es mi pregunta. Puede responder, hermano. Tiene 2 minutos. Claro que sí, ok, vamos pues, vamos. Mira, yo ya te he presentado un texto que destruye absolutamente toda esa misma visión que acabas de tener. Porque precisamente te decía explícitamente estos mismos textos, santo, santo, santo. Tú me acabas de hablar de la misma adoración, de la misma elevación, de la misma alabanza que se le da precisamente en el cielo. Y en el cielo a Dios se le dice el 3 veces santo. Es decir, no te dice el 2 veces santo, dice el 3 veces santo. Santo, santo, santo. Después tú me diste un texto que hablaba de tierra, tierra, tierra. Pero ¿a qué se refiere tierra, tierra, tierra? Porque a ti te va a refutar esa misma palabra. Porque dice tierra, 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 aquí la palabra de Dios. Es decir, tierra, 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 porque hablan los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es lo que te trata de decir. He aquí, Dios es el que está hablando. He aquí, ¿qué te digo? La palabra de Dios te dice explícitamente, tierra, 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 santo, 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 porque verdaderamente Dios es 3 veces santo, no 2 veces santo, 3 veces santo. Y te lo dice textualmente la misma Biblia, el 3 veces santo. Inclusive hay temas, canciones, etcétera, que se componen con el 3 veces santo. Santo, santo, santo. Ya te había respuesto en la misma, ¿qué te digo? Presentación que yo tuve. Ya te había presentado ese texto de 3 veces santo en cuanto a alabanza. Tú me acabas de decir, ¿a cuántos alababan? ¿Cómo es que alababan? Si los veían, ¿cómo es que alababan? Ok, veían uno. Santo, santo, santo. 3 alabanzas. 3 veces santo. Ya está. Trinidad, Santísima Trinidad. Reconocían la alabanza de 3. Ya está. Adelante. O también Kadosh, Kadosh. Amén. Hermano Ricardo puede dar su contrarreputación. Ya, por lo menos yo leo Apocalipsis 5, 13 y 14 y son nombrados 2. Es obvio porque lo están viendo. Yo no puedo adorar solamente ahí en el cielo a alguien que no veo. Y dice al que está sentado y al Cordero. Entonces, por lo menos veo que no respondió mi pregunta.
Porque si dice tierra, 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 eso quiere decir que está refiriéndose a 3 tipos de tierra. Entonces, el contexto, y no es solo ese texto, hay muchos textos más en donde son nombradas 3 veces un objeto, y no por eso ese objeto está 3 veces ahí, ¿no? O lo están viendo. Entonces, si dice también en Apocalipsis 6, se refiere al Hijo y al Padre, y dice la ira de ellos, es obvio que vieron a 2 solamente en el cielo. Así que el contexto de todos los textos que yo he dado, escritura, no opiniones de otras personas, sino escritura, claramente Daniel y Juan vieron a 2. Esa sería mi contrarrefutación. Amén. Hermano Boris tiene que hacer su pregunta. Ahora tiene 1 minuto. Claro que sí, claro que sí. Ok, a ver, le vamos a preguntar y quiero que sea honesto en esta misma ocasión. Acaba de lanzar una frase, dice, no te he mencionado yo comentarios de personas, te he mencionado escrituras. Le hemos preguntado al mismo Ricardo dónde estaba escrito que solamente hay 2 personas y nos decía que no hay escrituras. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Tú reconociste que no hay escrituras que digan que solamente hay 2 personas? Lo reconociste. Dime de dónde sacas esa interpretación. Otra vez, si no hay escrituras que digan que solamente hay 2 personas, porque tú lo reconociste, ¿de dónde sacas esa interpretación? ¿Es tu interpretación o alguien, hay alguna academia, hay alguna corriente que te enseña que hay dos personas? ¿O simplemente es tu pensamiento, tu interpretación? Vuelvo a repetir, la base de la pregunta es el reconocimiento que tú dijiste que no hay escrituras que digan que solamente hay 2 personas. Creo que ¿Puede entendí la responder, Ricardo? pregunta. Tiene 2 minutos. Sí, creo que entendí la pregunta. Él insiste en decir que si hay algún texto que diga que solamente hay 2 personas, tampoco está el texto en donde dice solamente hay 3 personas. ¿Ya? Él mostró el texto, porque si él quiere buscar algún texto literal, ¿cierto? Entonces el de Apocalipsis, en donde dice que los 7 espíritus, entonces para mi oponente serían 7 espíritus, ¿ya? Entonces, si él quiere llevar al absurdo mi interpretación, yo también puedo llevar al absurdo su interpretación. Y claramente yo mi interpretación la veo en la escritura, por eso estoy mostrando los textos en donde se ven a 2 en el cielo, no a 3. Ya mostré los textos de Daniel, ya mostré los textos de Apocalipsis, y es un contexto general. Bueno, no sé cómo explicar eso, pero si habla de un contexto general, por eso la escritura dice un poquito aquí, un poquito allá, precepto tras precepto, la suma de tu palabra es verdad. Entonces yo tengo que sumar no un texto ni 2 textos mal interpretados, sino todos los textos que hablen del tema, y entonces recién sacar una conclusión. Entonces, según los textos que yo he puesto, ya no se puede sacar otra conclusión. ¿Ya? No se puede sacar otra conclusión. Y la conclusión es que son 2. Se vieron a 2 en el cielo. ¿Ya? Esa sería mi respuesta. Amén. Muchas gracias, hermano Ricardo. Hermano Boris tiene su contrarrefutación. 2 minutos. Claro que sí, nosotros vamos a refutar textualmente y explícitamente. A nosotros nos apoyaban, y por eso es que es algo muy importante el mismo debate, a nosotros nos apoyaban tanto la academia de los mismos eruditos protestantes, católicos, etcétera, tanto la postura también de los mismos protestantes como los mismos católicos. Te he presentado bastante literatura para apoyar mi interpretación, es decir, la interpretación de la iglesia. Pero tú no diste absolutamente nada, Ricardo Gutiérrez.
Y tú me acabas de decir, no reduzcas al absurdo mi interpretación. O sea, está reconociendo implícitamente que simplemente es su interpretación. Es decir, que Ricardo Gutiérrez viene solamente con su interpretación a debatir a este mismo debate. Perdiste el debate porque un debate se gana con argumentos y con evidencias. No solamente tu opinión personal. Tú viniste a dejar tu opinión personal. La respetamos como personas. A cualquier persona la respetamos. Pero no es vinculante absolutamente para nadie. Porque esa no es la postura del cristianismo. El cristianismo, con todos los argumentos que yo te he dado, te enseña de que hay 3 personas en el cielo. Y de esto también te voy a dar una pequeña ideita que te decía precisamente en el bautismo de Jesús. Dice, y Jesús siendo bautizado subió, dice, luego al agua. Y aquí los cielos, escuchaba, ¿qué estaban en los cielos? Estaban 2, estaba 1, mira, dice de esta manera, los cielos, ¿dejaban a un lado al Espíritu Santo o no? ¿Estaba en los cielos el Espíritu Santo? Escucha, y Jesús siendo bautizado subió del agua y he aquí los cielos fueron abiertos, ahí está, los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. El Espíritu fue visto. Después dice, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y he aquí una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo. Ahí está, el Padre hablando, el Espíritu Santo descendiendo y el Señor Jesucristo aquí en la tierra. Santísima Trinidad, en los cielos está también el Espíritu Santo y se vio en los cielos al Espíritu Santo también. Así que cualquier esfuerzo. Hermano Ricardo, ¿puede hacer su contrarrefutación? No, ahora viene mi tercera pregunta. ¿Cómo? Él hizo la contrarrefutación. Perdón, su pregunta, perdón. La tercera. Bueno, mi pregunta va a ser basada en el tema y el contexto de los textos. ¿Usted me podría mostrar un contexto, ya así como yo lo he mostrado, en donde podemos ver a 3 en el cielo? ¿Me puede mostrar esos textos, pero un contexto en Daniel y Apocalipsis? Porque esa es la revelación del cielo, ¿ya? Esa sería mi pregunta. ¿Puede responder, hermano Boris? Claramente que sí. Mira, Ricardo Gutiérrez nos ha ahorrado bastante trabajo. Y le voy a decir a Ricardo Gutiérrez, tú viniste a dejar argumentos que te decían, los mismos textos bíblicos que te decían que vieron al Padre, que vieron al Cordero en el cielo. Y si yo demuestro que también se vio en el cielo al mismo Espíritu Santo, estás totalmente refutado. Mira, otra vez vuelvo a repetirte el mismo que te digo, el mismo texto. Y siendo Jesús bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos fueron abiertos. Escucha, y vio al Espíritu de Dios. La pregunta es, ¿se vio al Espíritu Santo de Dios? ¿Se vio? Obviamente que sí. Así que estás totalmente refutado. ¿Dónde se vio? En los cielos. Otra vez, en los cielos. Los cielos fueron abiertos y se vio al Espíritu Santo. Por lo tanto, tus otros textos que tú mencionaste del Padre y del Hijo vistos en el cielo, amén, yo digo a eso. Amén. Padre visto en el cielo, Hijo visto en el cielo. Pero estábamos con la incógnita de que te dábamos cabida a que el Espíritu Santo no se veía en el cielo. Acá te estoy demostrando que el Espíritu Santo también se ve en el cielo. Es decir, nosotros también vamos a ver a ese mismo Espíritu Santo. Ok, gracias. Muchísimas gracias, hermano Boris. Hermano Ricardo, puede hacer su contrarrefutación. Ya, primero que nada, el bautismo, ese evento, está sucediendo en la tierra, no en el cielo. Lo otro, mi oponente al parecer no ha entendido mis preguntas. Yo le dije si él podía darme un contexto, así como yo lo di, ya un contexto en donde podamos ver en Daniel y en Apocalipsis a 3 en el cielo. No lo pudo dar, es obvio. Me imagino que los que vean el video se van a dar cuenta, no lo pudo dar. Solamente habló del bautismo y que lo que yo dije
o los textos que yo di dan un contexto, pero los textos que yo di hablan de 2, no de 3. Entonces no me puedo dar ese contexto en donde podamos ver en el cielo a 3 en Daniel y en Apocalipsis. No escuché esos textos que me los diera. Entonces, ¿qué más podría decir? Y es fácil decir refutado, pero hacerlo es totalmente difícil, ¿ya? No es lo mismo decirlo que hacerlo. Esa es mi contrarrefutación. Amén, muchas gracias. Hermano Boris, ¿tiene su última pregunta? Claro que sí, mira, voy a dejar a la gente, porque la gente acá igual se pronuncia, voy a tomar una pregunta de las mismas personas, porque las personas verdaderamente también saben de lo que estamos hablando. Tú decías que en el cielo no se veía el Espíritu Santo, que solamente se veía 2. Te pregunto, en Mateo capítulo 28, perdón, en Mateo capítulo 3, versículo 16 al 17, dice que se abrieron los cielos. Se abrieron los cielos. ¿Y qué se vio? La pregunta, Ricardo, ¿qué se vio? Dice la Biblia. ¿Qué se vio? ¿Se vio el Espíritu de Dios? ¿Sí o no? Otra vez, ¿se vio el Espíritu de Dios? ¿Sí o no? Y si dices sí, está refutado. Si dices no, también está refutado, porque te lo voy a leer textualmente la Biblia. Adelante. ¿Puede responder, hermano Ricardo? Tiene 2 minutos. Sí. Ya. Se vio desde el cielo descender, ¿cierto? El Espíritu Santo en forma de paloma. Yo ahora preguntaría, si el Espíritu Santo es espíritu, ¿cómo se pudo ver en forma de paloma? ¿Ya? Y ese texto no muestra que vieron a 2, que sea 3 en el cielo. No muestra que vieron a 3 en el cielo, porque el texto, ese evento sucedió en la tierra, no en el cielo. Tendría que haberlo visto Juan, pero Juan no está hablando ahí está hablando Mateo. Entonces, me parece que está en otro debate mi oponente, ¿ya? Entonces, Amén. el tema es cuántos veremos en el cielo, no cuántos veremos en la tierra, ¿no? Porque también Tiempo, podría decir, hermano Ricardo. Hermano Boris, puede ser su contrarrefutación. Por Dios, no he visto tanta cantinfleada, Ricardo, me perdonas, pero de verdad, o sea, hay que ser honestos, por Dios. Toda la gente se ha dado cuenta de que por no querer admitir la verdad, haces un tremendo canuto. Mira qué es lo que te dice. Se vio, aquí está, mirando, dice, y Jesús siendo bautizado, subió luego al agua. Y aquí los cielos, ahí está, los cielos, Ricardo, mira, te lo estoy graficando, los cielos se abrieron, o sea, los cielos, se abrieron. Después dice, fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. En tu versión dice, en forma de paloma. Se vio al Espíritu de Dios que tomó forma de paloma. Es decir, simplemente el medio que utilizó fue, digamos, tomar una forma, simplemente. Pero el Espíritu es quien tomó esa forma. Pero se vio en el cielo el Espíritu de Dios. O sea, no se puede absolutamente negar estos mismos hechos de la Biblia. Yo te lo estoy leyendo textual. Ahora dime tú, ¿quién es más bíblico y quién no quiere ver las palabras de la Biblia? Te lo dice textualmente, que en el cielo sí está el Espíritu Santo, sí se le ve al Espíritu Santo, y es más, se le vio descender del cielo. ¿A quién? Al Espíritu Santo. Otra vez, ¿de dónde se le vio descender al Espíritu Santo? Del cielo. En el cielo está ¿quién? El Espíritu Santo, muchacho. Con eso, yo pienso que ya está este debate total y completamente cocinado. Adelante, chicos.
Amén. Bueno, ya terminó la ronda de preguntas, respuestas y contrarrefutación. Hermano Ricardo, ¿puede dar una conclusión breve de 5 minutos, 3 minutos? Sí, de 5 minutos o 3 minutos. Como quiera, de 3 a 5. Ya. Bueno, veo que mi oponente no entendió el debate. El bautismo, ese evento sucedió en la tierra, no en el cielo, ¿ya? Entonces, no veo que el texto le ayude en algo, ¿m? Porque, insisto, el evento sucedió en la tierra, no en el cielo. Por eso yo le pedí un contexto general en donde Daniel y Juan el apóstol hayan visto a dos en el cielo. No me lo pudo dar. Entonces tuvo que acudir a un texto que no tiene nada que ver con el tema. No entendió mis preguntas. No me dio textos en donde mostrara a tres en el cielo. Textos mal interpretados. Porque si tomamos el texto que habla de que se veían 7 espíritus en el cielo, ¿cierto? Que salían por la tierra. Entonces, veríamos a 7 en el cielo. Bueno, ¿a cuántos? ¿A 7 o a 3? Entonces, yo quedo satisfecho con mi participación, ¿ya? Porque yo di un contexto general en donde veremos en el cielo a 2. Los textos son claros, ¿ya? No se agrega un tercero ahí. ¿Y qué más podría decir? Nombrar los textos nomás. Y son, ¿cuántos? Son 12 textos aproximadamente. Daniel 7:9, 7:10, 5:22, Juan 5:22, aquí en donde dice que el juicio se le da al Hijo. ¿Por qué di ese texto? Porque aquí estos dos textos los malinterpretan. Muchos interpretan que el anciano de días es el mismo juez que se sienta, pero aquí Juan 5:22 muestra que no es así. Daniel 7:13, Apocalipsis 5:3, Apocalipsis 3:12, 3:21, 5:12, 11:17, 5:13, 6:16, 6:17, 12:10, 14:1, 14:4, 21:22, 21:23, 22:1, 22:3. Entonces, un contexto general de lo que va a suceder en el cielo. ¿A cuántos veremos? Esperaba que mi oponente hiciera lo mismo para desmentir lo que yo estoy viendo en la escritura, pero claramente no lo vi. Yo no lo vi. No vi los textos que me que hablaran del cielo, en donde Juan o Daniel vieran a 3. De eso se trataba el tema. Tiempo, hermano. Muchísimas 3 gracias, minutos hermano 39. Boris. Hermano Boris, ¿puede hacer 3 minutos 39 también? Amén. Vamos a ver cuántos hay en el cielo. Literal. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Otra vez. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y no son 2, mira, dice, y estos 3 son 1.
Hay tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y son un solo Dios, son uno solo. ¿Y dónde están? En el cielo. ¿Dónde los vemos? En el cielo. ¿Y qué hacen? Dan testimonio en el cielo. Ya está, con eso nosotros otra vez lo volvemos a enterrar al mismo Ricardo, por si acaso, ¿no? Las últimas patadas de ahogado, qué sé yo, se estaba aferrando ahí en la superficie, no, lo hundimos nuevamente para que deje de hablar de estas mismas cosas o de ofender precisamente al Dios Trino. Acá te dice precisamente, porque tres son los que dan testimonios en el testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Aquí no dice estos dos, dice estos tres son uno. Ya está, con eso yo pienso que está totalmente, digámoslo así, totalmente enterrado. Pero no solamente contento con eso, porque en Apocalipsis, mira, él decía, mira, te voy a descalificar tu texto de Mateo que te habla de que vieron en el cielo, porque lo vieron desde la tierra, y eso descalifica total y completamente lo que pasa en el cielo. Pero toda la revelación del Apocalipsis se vio desde la tierra. Dice el mismo Juan: yo, Juan, hermano de ustedes, con quienes comparto las pruebas del reino y la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla de Patmos a causa de la palabra de Dios por haber proclamado a Jesús. O sea, toda la visión que tuvo del Apocalipsis, el mismo Juan, fue desde la tierra, no fue desde el cielo. Es decir, Juan no estaba en el cielo, estaba en la tierra, viendo las cosas que iba a suceder allá arriba. Lo mismo que en el bautismo de Jesús. Estaban en la tierra, pero vieron del cielo descender al mismo Espíritu Santo. Estás total y completamente refutado, porque tú mismo anularías toda tu argumentación. Mira, así se ata de cabo a rabo, como se dice. Y en este debate sí lo he disfrutado, es un debate totalmente sui generis, yo he dado, y pongan ustedes total y completamente los ojos honestos. He dado Biblia, y hasta el último, miren, ahí está el ejemplo de la Biblia, de Biblia, de Academia, es decir, los eruditos protestantes, católicos, etc. La doctrina oficial de la definición de la Santísima Trinidad. He dado también la visión beatífica, he explicado a qué se refería la visión del cielo, y todas aquellas cosas que precisamente hacen de un debate totalmente rico y hacen precisamente de un ganador un ganador. Es decir, las evidencias, las pruebas, el reconocimiento en cualquier lugar. Cualquier persona puede reconocer que esto es verdad porque las pruebas están ahí. ¿Y dónde está lo que dices, Boris? Aquí. ¿Y dónde está lo que dices, Boris, digámoslo así, en el siglo IV? Aquí. ¿Y dónde está lo que dices, Boris, digamos, en la Academia? Aquí, te lo puedo probar. ¿Y dónde está lo que dices en las Escrituras? En pantallas. Miren, lo que digo está en pantallas. Ya está, total y completamente refutado el mismo Ricardo Gutiérrez. En esta ocasión ganó la Santísima Trinidad. Muchísimas gracias. Amén. Bueno, muchísimas gracias al hermano Boris, al hermano Ricardo también, por darme la oportunidad de moderar este debate. Así que muchísimas gracias. Esto fue todo por hoy. La dinámica ya se acabó, así que Dios lo bendiga grandemente y será hasta la próxima. Bendiciones. Muchísimas gracias a todos los que han estado conectados, tanto del canal de Pablo, tanto del canal de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y todos los canales. De aquí, el día de mañana pasado, vamos a estar con la visita de Dante Urbina. Ya les había, el día de mañana en sí, ¿no? Aquí ya son las 12:30 de la noche. Ok, mis amigos, nos encontramos en otra transmisión. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias. Dios los bendiga. Gracias, Ricardo Gutiérrez. Gracias también a Mariela por hacer pues la moderación. Está muy buena también la moderación, como es de costumbre también con Mariela. Buenas moderaciones. Ok, nos vemos muy prontito y nos encontramos pues ya el día de mañana. Chau. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal, la Iglesia Católica Apostólica Romana. Para quienes no me conocen, soy uno de los